Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana el devocional de hoy se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 9 y 10 y 11. Podemos ver que un poquito unos versículos más adelante podemos ver la reacción de Pilato, cómo acusaron al Señor Jesús de blasfemia porque decían que Jesús era el Hijo de Dios, y eso a los judíos les molestaba bastante. Y esto causó una fuerte impresión en el gobernador en ese momento, Pilato, que se retiró de nuevamente al pretorio, ahí al interior, para seguir conversando con Jesús, mientras que la gente abuchaba y esperaba allí afuera, ¿no? Y todo esto deja un resultado asombroso, porque en aquellos momentos, después de que Cristo había sido azotado, había sido escarnecido, su aspecto, ya no era el de ser el del Hijo de Dios, de alguien majestuoso, sino Pilato estaba admitiendo esta posibilidad como algo totalmente real, lo que nos lleva a preguntarnos qué es lo que vio en Jesús en ese momento, ¿no? Azotado, escarnecido, eh, su aspecto ya distaba mucho de su parecer, de ser alguien majestuoso, como habíamos dicho, ¿no? Pero Pilato continuó allí el interrogatorio y preguntándole, ¿no? ¿De dónde eres tú? Juan 19:9 dice: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Pilato estaba desconcertado, estaba perplejo. El hombre que tenía ante él era completamente único, ¿no? De tal modo que interpretó la acusación que los judíos acababan de presentar contra Jesús como una posibilidad real. No hay otra explicación a la pregunta que le hizo en ese momento al Señor: ¿de dónde eres tú? Esta pregunta podemos decir que no pretendía indagar sobre el lugar del nacimiento, sino que buscaba una confirmación que surgía de sus propios labios acerca de su supuesta naturaleza divina. ¿De dónde eres tú? Y ahora nos preguntamos: ¿cuál es mi naturaleza o mi verdadera naturaleza? ¿Soy del cielo? ¿Somos del cielo? Saber de dónde vino Jesús es una cuestión fundamental para cada ser humano. Juan comenzó su evangelio afirmando que el eterno y divino Hijo de Dios, el Verbo, se había hecho carne y llegó a habitar entre nosotros, ¿no? Juan 1:14. Y ahora Pilato, un hombre completamente pagano, llega a preguntarse si no sería así mientras interrogaba a Jesús. Si Cristo había venido del cielo y era el Hijo de Dios, esta verdad tiene una importancia vital. No se trata de un hombre más que, por muy sabio que sea, al final comparte las mismas limitaciones que todos los demás miembros de la raza humana, ¿no? Por lo tanto, nunca podría ser nuestro Salvador, pero si realmente venía del cielo, entonces todo cambia por completo, ¿no? Y el Señor dice, ¿no? O la palabra de Dios dice que no le dio respuesta. Aunque la pregunta era fundamental, Cristo no dio respuesta a Pilato. Y ahora nos preguntamos por qué no le respondió. Y podemos decir que una de las razones que el Señor hizo silencio quizás sea por la condición espiritual que tenía Pilato. Recuerden, ya podemos decir que más adelante él ya había demostrado su falta de interés en la comprensión de quién era Jesús, ¿no? De quién era el Señor. Juan capítulo 18 del 37 al 38, ¿no? Podemos ver esa parte, y no solo eso, sino que el trato que había dado a Jesús después de reconocer su inocencia cuando le había hecho azotar, permitió que sus soldados se burlaran de él. Evidenciaba que este gobernador romano no estaba interesado en conocer la verdad, ¿no?
Y ahora nos preguntamos de qué serviría hacer nuevas declaraciones sobre su persona cuando todo apuntaba a que lo que realmente preocupaba a Pilato era complacer a los judíos y librarse de Jesús. Por tanto, el Señor no iba a hacer nuevas revelaciones acerca de sí mismo. Sin lugar a duda, todo habría sido completamente diferente si el Señor hubiera percibido en Pilato un alma ferviente que buscaba honestamente lo que es la verdad, ¿no? Podemos decir que el Señor habría guiado hasta ella todo eso, costara lo costara, ¿no? Lo que iba a costar a él. El Señor nunca cierra la puerta a este tipo de personas, pero Pilato ya había demostrado que no le interesaba la verdad, sino quería escapar de ese problema, de ese dilema que tenía en ese momento. Cualquier intento de explicar al gobernador romano la relación de Jesús, el Hijo de Dios, con el Padre habría necesitado de mucho razonamiento para un hombre que espiritualmente hablaba un lenguaje totalmente diferente a la del Señor, envuelto como estaba seguramente en sus costumbres, en su mitología griega y romana. Desde todos los puntos de vista era cada vez más difícil encontrar algún terreno común entre Jesús y Pilato, desde que él pudiera comenzar a trabajar. Qué triste cuando la mente, el corazón y la voluntad quedan encerrados por el pecado, ¿no? Ya no hay nada que se pueda decir que tenga sentido y dé lugar a un cambio. El problema de Pilato se había originado porque no estuvo dispuesto a actuar de acuerdo a la luz que ya había recibido. Recordemos que el Señor le había dicho que Él había venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Juan 18:37. Pero Pilato decidió dar la espalda a la verdad y no actuar de una manera coherente con lo que ya conocía. Por ejemplo, había declarado que Jesús era inocente, pero lejos de ponerle en libertad lo había azotado y humillado para complacer a los judíos. Por lo tanto, cuando ahora le preguntaba acerca de su origen, el Señor se negó a dar explicaciones sobre su persona, del mismo modo que hizo cuando los dirigentes judíos le hicieron una pregunta similar. En damos caso, el Señor le remitió a sus obras. Juan capítulo 10 versículos 24 y 25 dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, ¿no creéis? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. El origen de Jesús se evidencia a través de sus obras, como él mismo señaló una y otra vez, ¿no? Juan 5:36, Juan 10:25 y Juan 10:38, Juan 14:11. Todos los seres humanos deben analizar la evidencia que él nos dejó y tomar una decisión honesta e inteligente. Pero Pilato estaba llegando al mismo punto al que antes había llegado las autoridades judías. Durante varios años todos habían visto cómo Cristo presentaba sus credenciales mesiánicas ante ellos, pero se habían cerrado voluntariamente a esa luz que intentaba sacarles de sus tinieblas espirituales. Llegar a ese punto es peligroso porque, tal como estamos viendo, puede que Dios deje de hablarnos. No olvidemos que cuando la persona desprecia las oportunidades que Dios le da y hace oído sordo a la voz de Dios sobre su conciencia, llega un momento en que las oportunidades de conocerle terminan, y aún peor, aquellos persisten en rechazarle, finalmente Dios mismo lo rechazará. Proverbios capítulo 1, 24 al 31 dice así: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán
y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto me aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Pilato, como todos los hombres, tienen un día de gracia y una puerta abierta ante ella, pero si se niegan a entrar por ella, eligiendo sus propios caminos pecaminosos, algún día esa puerta se cerrará y puede que nunca más se vuelva a abrir. Esta es una verdad o un principio bíblico que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Cuántas oportunidades tenemos en nuestro diario caminar de hacer las cosas bien, de obedecerle, sabiendo las verdades bíblicas, sabiendo en quién hemos creído, sabiendo quién tenemos a nuestro lado, y muchas veces nos olvidamos, ¿no? De dónde somos nosotros, cuál es nuestra naturaleza, ¿no? Una vez que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, tenemos de nuestro lado a nuestro Dios, al Espíritu Santo, ¿no? y al Señor Jesús. Qué bueno que en esta mañana podamos pensar en que Dios es soberano y que el Señor Jesús nos acompaña en cada uno de nuestras decisiones. Que les sea de bendición.